apunte sobre sus excusas, sus justificaciones. Dice, a los 4 meses de las elecciones no voy a hacer esto. Es que, claro, es que lo ha descubierto un periodista en El País. Ella no nos lo ha dicho. La intención, claro que sí, era volver a repetir y después salir con su residencia oficial ya comprada. Bueno, pero después de ganar las elecciones, lo que pasa es que la han pillado antes. No me resisto además a recordar esa información de Raquel Ejerique en el diario.es en abril, el pasado mes de abril, en el que informaba precisamente de que Isabel Díaz Ayuso estaba buscando pues una vivienda precisamente por esta zona. No hay problema, Aida, que no arregle un buen vino. En este momento la presidenta de la Comunidad de Madrid va a degustar uno y mientras tanto te voy contando, porque hoy sí que ha aceptado preguntas y además una en directo de Mañaneros 360. Le preguntábamos nosotros en primer lugar por esas críticas que surgían dentro del Partido Popular de la Comunidad de Madrid hacia la gestión de esta crisis, primero de ese viaje a México y ahora por la compra de ese ático. Hablaban de un liderazgo más debilitado y la presidenta ha aprovechado para hacer una recopilación de los éxitos, a su juicio, de la gestión de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo el Gran Premio de la Fórmula 1, y al mismo tiempo le preguntábamos si se sentía respaldada por Génova, por una dirección nacional que durante las últimas 2-3 semanas hemos visto bastante tibia en su defensa a la presidenta, relevándolo todo en su lugar. Isabel Díaz Ayuso no responde, pero insiste, por cierto, sobre si va a tener o no residencia oficial, que para 7 meses que quedan no la necesita. Explayado con Ceuta, Sofía, le has preguntado precisamente tú por el ático, que es el otro melón que tiene abierto la presidenta de la Comunidad de Madrid y que todavía no ha conseguido despejar, y ahí ya las explicaciones han empezado a flaquear un poco, ¿no, Sofía? Ha evitado la pregunta y se excusa en que la mayoría de los ministros con residencias públicas no dan explicaciones. Además, insiste, ella lleva 7 años siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid y si no ha pedido la residencia pública ahora, no la va a pedir cuando quedan 7 meses para las elecciones. Yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid desde hace 7 años y no la he necesitado ni la he pedido. No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones. Sí, yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha perdido el aura. Ha perdido el aura. Y se está viendo en el tremendo nerviosismo que está mostrando cada vez que tiene que comparecer ante cualquier... nunca ha sido la más locuaz a la hora de tener que demostrar, ¿no?, pues su don de palabras, ¿no?, pero ahora se le nota especialmente. Y se ha notado además el hecho de que incluso los medios de comunicación a los que ha regado de dinero público Miguel Ángel Rodríguez y que justo en este impasse de ático ha sacado otra partida de 27 millones de euros para el presupuesto que viene, para eso, para pagarlos, hasta medios de comunicación que se han dedicado única y exclusivamente a loar el escote que lleva o el vestido que lleva o de quién viste, han tenido que sacar en su momento editoriales diciendo que, cuidado, que es que hasta nosotros tenemos tragaderas. Y ese punto de inflexión yo creo que se ha unido a la constancia o no sé si el convencimiento de que Alberto Núñez Feijóo va a llegar a la Moncloa. ¿Qué es lo que le ha hecho a Isabel Díaz Ayuso invulnerable durante tanto tiempo? Que era la única que tenía dinero público que repartir. Y ahora hay un convencimiento de que va a haber otro que va a tener dinero público que repartir. Y que como Alberto Núñez Feijóo también va a tener ese cañón de dinero público para repartir, y Isabel Díaz Ayuso puede ser prescindible. Igual que ha sido prescindible Cristina Cifuentes en el pasado, porque en el Partido Popular de Madrid no hay nadie imprescindible mientras se mantenga el poder. Y puede mantener el poder otra persona diferente a Isabel Díaz Ayuso. Y eso, Isabel Díaz Ayuso, no sé si ella, pero alguno que es listo cerca de ella lo ha captado. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque el ático ha sido el punto de inflexión, pero después del ático van a venir más problemas. Vallín. Es que, claro, tiene razón Antonio, porque en todo esto, desde el principio, desde que salió la misma información del ático, hay un aroma a caucus de la derecha muy marcado. Y incluso yo pensaba ayer, cuando sacaba el asunto el PP Nacional del colapso de las urgencias en Ceuta, que colapso de las urgencias es una construcción, un sintagma que no debería emplear bajo ningún concepto Isabel Díaz Ayuso, porque tenemos varios hospitales en Madrid que además con la llegada del verano han pasado por ello. Quiero decir que no es un asunto en el que ella se pueda desenvolver con, digamos, con solvencia, y sin embargo ella ha recogido el mensaje
porque yo creo que está agarrándose un poco a un clavo ardiendo y que al final, yo sé que repito mucho esta frase, pero las cosas son lo que parece que son, y el hecho de que las sucesivas explicaciones no lo fueran en torno al ático, incluso los lapsus que ya vemos que ya tiene, refiriéndose a la posibilidad de disponer de una residencia oficial, son una confesión de que efectivamente, y como parecía, y a pesar de la incredulidad manifiesta de algunos de nosotros que no nos creíamos semejante desfachatez, la Comunidad de Madrid se había gastado 6 millones y pico de euros en que esta señora dispusiera de un ático en Chamberí. Y un apunte sobre sus excusas, sus justificaciones. Dice, a los 4 meses de las elecciones no voy a hacer esto. Es que, claro, es que lo ha descubierto un periodista en El País. Ella no nos lo ha dicho. La intención, claro que sí, era volver a repetir y después salir con su residencia oficial ya comprada. Bueno, pero después de ganar las elecciones, lo que pasa es que la han pillado antes. Y no me resisto además a recordar esa información de Raquel Ejerique en el diario.es en abril, el pasado mes de abril, en el que informaba precisamente de que Isabel Díaz Ayuso estaba buscando pues una vivienda precisamente por esta zona. Y yo creo que en las declaraciones que ha hecho hay una parte que es interesante. Cuando dice a 10 meses de las elecciones no voy a tener una residencia oficial. Claro, lo normal es que nosotros lo hubiéramos sabido, los madrileños, después de las elecciones, ¿no? Creo que eso de a 10 meses de las elecciones es importante en lo que ha dicho Ayuso. Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Emilio, Ayuso pide que se hagan muchas preguntas al gobierno de Sánchez y a los ministros, pero nosotros, por más que preguntemos por explicaciones del ático, no da ni una. De hecho, dice que esto no da para más. Bueno, yo creo que está preocupada porque es evidente que la sensación de impunidad al Partido Popular, una sensación de impunidad que durante décadas ha marcado su forma de gobernar en la Comunidad de Madrid, se le ha ido de las manos, claramente. Ellos pensaban que podían hacer lo que les diera la gana sin tener ningún tipo de consecuencias. Durante mucho tiempo parece que ha sido así y eso se está agotando y desgraciadamente creo que les ha llevado a tomar una serie de decisiones que cada vez son más difíciles de explicar. La última de ellas, la compra, la ocultación, las mentiras y finalmente la venta improvisada de este aticazo de 6,5 millones, un ático de lujo, sin explicarnos ni quién ha dado la orden de comprarlo, ni para qué, ni por qué. Y creo que eso está haciendo mella en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha llegado a hablar este fin de semana de terrorismo, de Ceuta, en fin, prácticamente dispara a todas partes antes que hablar o aportar información nueva, ¿no?, a los periodistas sobre el ático. ¿Crees que esta patada para adelante comunicativa a la que nos tiene acostumbrados esta vez también le va a funcionar? No, creo que se están resintiendo los mecanismos de protección mediática de los que ha gozado la presidenta y el Partido Popular. Se están resintiendo. Por un lado, siempre los exabruptos para desviar la atención hacia otro lado y por otro lado, la prensa amiga haciéndole trajes a medida. Y nunca mejor dicho, porque el pasado fin de semana pudimos comprobar cómo todo el coro único que constituye la cúpula mediática que protege a Ayuso y está regada y financiada con dinero público se volcaba en loar las virtudes del hermoso vestido blanco de escote cruzado que lucía la presidenta. Pues con todo el respeto, hay muchos madrileños que no queremos que la presidenta nos muestre ni el escote ni el vestido. Queremos que nos muestre las cuentas de Madrid Network, queremos que nos muestre el expediente de este aticazo, queremos que nos muestre quién pagó y por qué su viaje a México, o queremos que nos muestre su expediente académico. Ya está bien de desviar la atención hacia otros lados y de no dar la cara nunca por aquello que son estrictamente sus competencias. Madrid merece mucha más transparencia y mucha menos opacidad. Emilio Delgado, ¿crees que en el Partido Popular están, digamos, manteniéndose algunos en silencio a la espera de ver cómo evoluciona esto? Porque es verdad que de defensa taxativa hemos visto solo a Martínez Almeida. Desde luego está habiendo silencios atronadores, por ejemplo el del secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano. Y luego hay algunos pronunciamientos que también son curiosos. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, una vez la polémica se había desplazado y habían intentado instalar que esto era para hacer oficinas, volvió a la línea de plantear que es que la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene una residencia oficial. No le estaba haciendo ningún favor a Ayuso con esas declaraciones y era plenamente consciente. Y además no tenían sentido, porque la Comunidad de Madrid es una comunidad uniprovincial y obviamente se tarda 1 hora y media en ir de una punta a la otra, no hace falta que nadie tenga una residencia oficial. Quiero decir, el Partido Popular, Ayuso empieza a ser un lastre, ha sido un lastre para los madrileños y ahora empieza a ser también un lastre para su partido. Pero a mí particularmente lo que me preocupa es qué va a hacer con cosas que tenemos muy pendientes en la Comunidad de Madrid, como decía antes. Cuando a una persona le tardan 4 veces más del límite legal en atender una solicitud de valoración de la dependencia,
implica que toda la familia tiene que volcarse en ayudar a esa persona o que esa persona no recibe cuidados. Esos son los grandes vacíos que está dejando la política espectáculo de Ayuso, y esos son los grandes vacíos de los que nos tenemos que ocupar, porque la gente lo necesita en la Comunidad de Madrid y en toda España. Bueno, con respecto a Isabel Díaz Ayuso, entiendo, y las palabras de Isabel Díaz Ayuso no deja de ser absolutamente sorprendente. Fíjate, cuando Isabel Díaz Ayuso se le pregunta por las residencias, contestación, cortina de humo, Pedro Sánchez. Cuando Isabel Díaz Ayuso se le pregunta por Miami o por México y quién le ha pagado los viajes, cortina de humo, Pedro Sánchez. Cuando a Isabel Díaz Ayuso se le pregunta por la compra de un chalet para pasar sus vacaciones de verano, cortina de humo, Pedro Sánchez. Cuando a Isabel Díaz Ayuso se le pregunta, por ejemplo, por el calor en las aulas, cortina de humo, Pedro Sánchez. Y cuando se le pregunta por el aticazo, cortina de humo y Pedro Sánchez. La pregunta es, ¿quién fiscaliza a Isabel Díaz Ayuso? Bueno, y cuando se le pregunta, ya esta es la última, cuando se le pregunta por los miles de euros que se está gastando Miguel Ángel Rodríguez en comidas y en desayunos, dinero público de madrileños y madrileñas, también cortina de humo, Pedro Sánchez. La pregunta es, ¿quién fiscaliza a Isabel Díaz Ayuso y qué gestión hace Isabel Díaz Ayuso para con los madrileños y madrileñas? Porque honestamente creo que es ninguna. Sirve a la Comunidad de Madrid como parapeto para no resolver todas las incógnitas que siguen rodeando hoy esa operación. De hecho, fue la excusa para justificar la venta solo 24 horas después de que el país destapara la compra del ático por más de 6 millones. Pero la situación del fuego mejoró sin acabar con las preguntas en torno a ese inmueble y empezó a pagarlo con la prensa. Escuchen. ¿Por qué no preguntan una sola vez por la gente afectada por lo que estamos haciendo? Estamos dejándonos la piel, ayudando a la gente que lo está pasando tan mal. Tengan la sensibilidad de disimular al menos y preguntar qué vamos a hacer. Así que la estrategia regresó a su tónica habitual, a la de confrontar directamente con el gobierno, la de erigirse en portavoz nacional de la oposición a cuenta de lo que sea mientras permita mantener el silencio sobre el ático, sea utilizando el eclipse o la gestión de la crisis de Ceuta. Lamento el trato que se le está dando a los italianos. Yo, desde luego, que sepan que no compartimos las políticas de este gobierno y muchísimo menos el decidir que nos aíslan de las primeras potencias del mundo. Justo en la semana en la que la operación de Planifica Madrid llega a un juzgado madrileño, en redes y en cada comparecencia, Ayuso señala desde el presidente a los ministros, a la presidenta del Congreso, por, según ella, despilfarrar dinero público. Y lo utiliza como respuesta también cuando le preguntan por el ático. Mientras hay dirigentes socialistas que a la vuelta del verano posiblemente vayan a la cárcel. Teniendo en cuenta esto, pues es que creo que esto no da para mucho más. Y quiero saber cuántos ministros viven a costa de los españoles. Si la presidenta del Congreso se está dando la vida padre en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, o si es verdad que el hermano del presidente ha estado viviendo en la Moncloa. Estrategia de equipo que también ha desplegado en redes su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.